Buenos días para todos, soy Liliana Acosta Puentes. Bienvenidos a la sexta edición del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster. Serán 2 días en los que a través de diferentes conferencias, paneles y presentaciones buscamos promover la competitividad regional, la productividad empresarial, la innovación y la internacionalización en Colombia, mediante el impulso de diferentes iniciativas clúster que actualmente existen en el país. Este año tendremos como propósito contarles a ustedes de nuestro eslogan Sofisticando mercados y descubriendo oportunidades, teniendo en cuenta la creciente necesidad de dinamizar el aparato productivo para seguir estimulando la recuperación económica. De hecho, uno de los objetivos de este evento es crear sinergias que apalanquen el proceso de transformación productiva desde el nivel local y analizar los instrumentos que permiten consolidar el fortalecimiento de las iniciativas clúster. Este congreso es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y su estrategia Clúster Más Pro, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras a través de la red Clúster Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué. Nuestros aliados estratégicos para este evento son la Cámara de Comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, Impulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Recuerden que pueden consultar nuestra programación completa en www.congresocluster.co. También los invitamos a utilizar en sus redes sociales el hashtag del evento numeral Congreso Clúster 2021. Damos paso al panel Sofisticando Mercados y Descubriendo Oportunidades, el cual será moderado por Juan Sebastián Gutiérrez, director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a quien le damos la bienvenida. Recuerden ustedes que la metodología será muy sencilla. Iniciaremos con una breve contextualización del tema por parte del moderador. Posteriormente, él irá realizando una serie de preguntas que serán contestadas en forma de conversatorio por cada uno de los diferentes panelistas. En ese orden de ideas, los invitados a este panel son Mirel Juliart, VP, Directora de Desarrollo Estratégico, Cámara de Comercio de Barranquilla; Carlos Andrés Pérez, Director Económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali; José Freddy Guerrero, Director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Ibagué; y Juan Carlos González Vergara, Vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una cordial bienvenida para todos ustedes y tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer poder moderar este panel con estos expertos en la materia. Por supuesto, saludar de manera pues muy especial a quienes nos acompañan de manera virtual. Extenderle un saludo a Janie Patiño, coequipera, aliada de Confecámaras, a los compañeros, por supuesto, de la Cámara de Comercio de Ibagué. Y aprovecho, por supuesto, para felicitar a Ibagué, no solamente porque hoy está de cumpleaños, sino porque ha venido mostrando unos resultados muy importantes en el mejoramiento de sus índices de competitividad y en el cierre de brechas, que finalmente, pues ese es nuestro objetivo principal. Tenemos un panel con unos expertos de lujo y para dar inicio quisiera pues como retomar un poco lo que fue la intervención del profesor Christian Kettels, a quien escuchamos muy atentamente y que además es un referente en temas de competitividad, innovación y clústeres, y representando además pues a la Escuela de Negocios de Harvard, y con su conferencia pone en primer plano cómo en el entorno económico actual pues los clústeres se posicionan como instancias claves para la recuperación tras ese impacto tan fuerte económicamente que tuvimos tras la pandemia, no solo en la demanda, sino con el desarrollo de nuevos hábitos de consumo y cómo nos estamos adaptando. Y por otro lado, pues los cambios que tuvimos en la oferta y cómo se producen y funcionan pues esas cadenas de suministro. En ese sentido, y dándole la bienvenida a nuestros panelistas, quisiera profundizar con ellos en algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, quisiera preguntarles cómo desde sus clústeres y organizaciones entienden y trabajan los conceptos de sofisticación y diversificación de mercados. Y quisiera pedirles si nos pueden compartir, si pueden compartir con este público que nos acompaña, cómo se aplica y se trabaja en la práctica
estos conceptos. Les propongo, y como tenemos 4 minutos por cada uno para las respuestas, pues que empecemos, por supuesto, por las damas, y quisiera proponerle a Mirel Juliard, si pudieras empezar, si nos das el placer de comenzar con tus respuestas y continuamos ya con los demás panelistas. Muchas gracias, Juan Sebastián. Un caluroso saludo para todas las personas que me acompañan en el panel. Unas felicitaciones para Ibagué y para la Cámara de Comercio de Ibagué, quien, digamos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo este evento. Un saludo y una cordial bienvenida a quienes están conectados. Y claro, quisiera empezar diciendo que desde la Cámara de Comercio de Barranquilla llevamos casi una década desde que decidimos iniciar este reto de identificar y desarrollar iniciativas de refuerzo competitivo para dinamizar clúster en el Departamento del Atlántico. Actualmente, por ejemplo, trabajamos puntualmente en 5 de ellos: espacios habitables, salud, farma, turismo de eventos y negocios y energía. Frente a la pregunta de cómo venimos trabajando, quisiera antes resaltar algunas cifras que dan un poco cuenta del potencial y de la evolución que hemos tenido en una década de trabajo. Por ejemplo, mientras el número de empresas de los clústeres aumentó en un 58%, digamos con una tasa de crecimiento promedio anual en el departamento del 5%, las empresas en términos generales que están relacionadas con otros sectores crecieron a tasas del 1.8% anual. El 66% de los activos en este momento de las empresas del Departamento del Atlántico corresponden a empresas que están dentro de las cadenas de valor o dentro de los clústeres. El 70% de las ventas corresponden a empresas que están trabajando en cadenas de valor, una cifra que se ha duplicado en una década. Teníamos alrededor del 31% en el año 2012 y hoy en día tenemos el doble casi. El 62% del empleo también, una cifra bien importante que aunque todavía tiene retos, se ha venido triplicando en esta década. Entonces, y solo por dar algún dato, digamos, específico en términos de manufactura, que todos sabemos que, digamos, tenemos dificultades con la información que tiene que ver con servicios, cuando el Departamento del Atlántico, por ejemplo, el 77% de la economía está basada en servicios. Tendría que resaltar que el 82%, 8 de cada 10 de las exportaciones totales, finalmente, de ese 82%, el 53% se derivan de las cadenas de valor o de clúster. Entonces, estas cifras de alguna manera empiezan a visualizar qué ha venido pasando. En términos de sofisticación, quisiera hablar desde 2 puntos de vista. El primero, tenemos 18 destinos más a los que llegamos en la última década. Entre esas actividades de tecnología media y alta, concentradas básicamente en actividades de tecnología media, por supuesto. En cuanto a los destinos de exportación, antes estábamos concentrados más en países de Latinoamérica y hemos venido creciendo de manera importante a destinos como Norteamérica, principalmente, y Asia. De manera que este es un importante como indicador de sofisticación y de lo que ha venido pasando. Pero también quisiera contarles rápidamente como unos casos muy puntuales sobre los cuales podría apalancar la respuesta del tema de sofisticación y cómo lo venimos haciendo. Hemos compartido experiencias antes en otros espacios de clúster. En un último proyecto, por ejemplo, que tuvimos terminado este año, se diseñaron 11 prototipos para el clúster de espacios habitables, de los cuales 9 fueron validados en el mercado para implementar una estrategia de comercialización. Estos nuevos servicios están alrededor de temas especializados como automatización y domótica. Una empresa, por ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, diseñó un sistema de medición de calidad del aire que hace seguimiento y trazabilidad en aire, temperatura, CO2, sonido, luminiscencia, humedad, etc. Dispositivos que son de cada vez más fácil instalación, que no requieren obras civiles y que tienen una comunicación inalámbrica permanente con monitoreo remoto centralizado. Tenemos otras empresas que han venido trabajando en bloques ecológicos de fácil ensamblaje que ahorran, disminuyen el uso de agua y trabajan en un 80%, disminuyen el proceso en un 80%. En empresas que trabajan el tema de pinturas,
que mejoren las condiciones térmicas para los edificios y la construcción. Y por otro lado, quisiera resaltar, antes de pasar la palabra a mi compañero, un proyecto en el que venimos trabajando donde pretendemos convertir a Barranquilla en un importante centro de servicios de investigaciones clínicas a partir de la certificación de algunas IPS. Esta es una estrategia que básicamente está orientada a mejorar la base del conocimiento médico, a incrementar la inversión extranjera directa en el Atlántico, a generar empleos de alto impacto y a lograr que algunos pacientes o que los pacientes propios puedan tener acceso oportuno a tratamientos innovadores de calidad. Este es un mercado muy importante en el mundo de más de 70.000 millones de dólares y creemos que el Departamento del Atlántico y muy especialmente Barranquilla tiene un espacio importante en ello. Entonces, finalmente considero que nos hemos dedicado a sofisticar productos y servicios sobre pymes puntualmente, consultando las tendencias del consumo, y creo que esa es como, digamos, la conclusión de mi respuesta, dado los ejemplos que acabo de mencionar. Gracias. Muchas gracias, Mirel. Muy importante y muy valiosa tu apreciación. Quisiéramos escuchar también a Carlos Andrés, que nos acompaña del Valle del Cauca, que si nos puedes compartir, Carlos Andrés, ¿cómo ha sido la experiencia desde tu región? Claro que sí, Juan Sebastián. Muchas gracias y saludos a todos los compañeros del panel, muy especialmente a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Ibagué. Nuestros vecinos, aquí nos separa una gigante cordillera, pero estamos exactamente uno al lado del otro, Tolima y el Valle del Cauca. Nosotros somos yo creo que de las cámaras de comercio y departamentos pues, grandes, las cinco cámaras de comercio más grandes y cinco departamentos más importantes en términos económicos, fuimos los que llegamos más tarde a esta agenda de clústeres. Nosotros empezamos este programa en el 2014, mucho después que Medellín, que Bogotá y algunos años después que Barranquilla y Bucaramanga. Yo siempre cuento esta historia porque pues, precisamente este trabajo en red entre las regiones y las cámaras genera este tipo de beneficios. Y es que cuando yo asumí este desafío hace 7 años, pues lo que a mí se me ocurrió hacer fue preguntarle a mis colegas qué les había salido muy bien y qué les había salido muy mal en su agenda de clústeres. Y ese aprendizaje, pues a nosotros yo creo que nos ha permitido ahorrar algo de tiempo y acelerar el proceso de consecución de resultados. Puntualmente, en este frente de sofisticación productiva y diversificación, pues teníamos también un punto de partida ventajoso. La estructura productiva del Valle del Cauca, en particular la estructura exportadora, es la más sofisticada y diversificada del país. Eso tiene que ver mucho con la presencia de compañías de capital extranjero que se instalaron desde mediados del siglo pasado en nuestra región. Y no solamente ellas, sino las personas que fueron saliendo de esas compañías, que se pensionaban o decidían emprender, han permitido que aquí se haya consolidado esa base exportadora relativamente sofisticada y diversificada frente a otras regiones del país. Y en ese contexto aparece este programa de clústeres. Entonces teníamos una posición relativamente ventajosa, pues como que ya estábamos de primeros en esa carrera y esta conversación pues era aún más desafiante en ese sentido. Pero era factible, era posible y la forma en la que se materializa es a través de tres componentes básicos. Es el objetivo de desarrollar productos y servicios pensando en mercados más sofisticados. Entonces, de entrada, hay una agenda de internacionalización, a pensar en cómo llevar alimentos, productos de aseo, cuidado personal, medicamentos o ropa, productos de sistema moda a mercados como los Estados Unidos, Europa o algunos mercados asiáticos. En sí mismo representaba un desafío para esa estructura ya sofisticada y diversa. El otro componente es asimilar un poco los conceptos de los que estaba hablando Kettles y de los que habla mucho Ricardo Hausmann, y es la incorporación de conocimiento y tecnología a nuevos productos y servicios, para a partir de allí poder diversificarlos. Entonces, ahora termino con 3 ejemplos. Esa es la visión, ahora vienen los 3 ejemplos de cómo lo hacemos. Entonces, en primer lugar, alimentos. Es una compañía pequeña, Productos Calima. Yo creo que no llegaba a Cartago, es decir, o sea, ni siquiera había llegado a Bogotá, ni siquiera había llegado a Medellín, pero embarcarse en el proceso de llevar productos alimenticios del clúster de macrosnacks a California, tiene hoy a esa empresa llevando a Francia, a China y a Chile productos que no se venden en Colombia y que seguramente más adelante, después de que
se complete la expansión en esos mercados, pues llegarán a Bogotá, a Medellín y a Cali. Proteína blanca. Éramos y somos todavía los principales productores de pollo, huevo y cerdo. Sabíamos que para exportar pollo, huevo y cerdo teníamos un gran desafío logístico, eso no lo íbamos a lograr superar. Aprendimos de los chilenos, vimos con ellos cómo, estando ubicados en una de las esquinas del mundo, no tan bien como nosotros, como Colombia, pues tener productos desarrollados les permitía, productos terminados les permitía llegar a mercados internacionales. Entonces nos embarcamos en el proceso. Hoy en el Centro de Innovación de Proteína Blanca que opera en la Universidad del Valle, 11 compañías de clúster de proteína blanca desarrollan productos, varios de esos a nivel de prototipo, unos ya a nivel de producto final, que esperan llegar al mercado alemán, que fue el que se tomó como referencia. Y finalmente, muy en la línea de lo que menciona Mireille, ya pensando en el mundo de los servicios, en el clúster de excelencia clínica, pues logramos hacer esa conjunción de el mundo académico, las 5 universidades más importantes del Valle del Cauca, con las 5 clínicas más importantes de la región, trabajando juntos en una agenda de investigación translacional. Ya no pensando solo en atraer pacientes internacionales, sino que a partir de la investigación y el desarrollo tecnológico enfocado en el mundo de la salud, se pueda exportar conocimiento. No traer al paciente, sino desde aquí entregar la formulación médica, el tratamiento médico o incluso con las ventajas de la tecnología, realizar los procedimientos quirúrgicos desde aquí físicamente, por supuesto remotamente, con las ayudas tecnológicas en cualquier lugar del mundo. Ese es como un resumen acelerado, creo, de cómo hemos abordado este desafío. Gracias, Carlos Andrés. No, yo creo que es un buen brochazo de lo que ha sido el aprovechamiento de esas ventajas competitivas que ustedes tienen desde el Valle del Cauca y creo que es un gran ejemplo de cómo aprovechar los errores de otros para arrancar en un nivel un poco más avanzado y no cometer los mismos errores. Muchas gracias, Carlos Andrés. ¿Quieres complementar algo más? No, pues que yo les digo aprendizajes, porque al final fue la generosidad de mis colegas los que nos ahorró el proceso, sus aprendizajes. Así es, muy bien, muchas gracias, Carlos Andrés. Bueno, pues continuamos con los locales, con el embajador de este evento y por supuesto, José Freddy, agradeciéndote a ti, pues hacer posible el desarrollo de este evento, pero quisiéramos también saber cuál es tu percepción y cuál es tu concepto de esta pregunta. Claro que sí, buenos días, Juan Sebastián, y bueno, y a los compañeros que están en este panel, doctora Mirele, doctor Juan Carlos y Carlos Andrés, como lo mencionabas ahora, que nos divide una montaña, pero ya con el tema que sucedió el año pasado del túnel, creería que ya estamos mucho más cerca de ese gran valle y seguramente de juntar nuestras experiencias. Tú lo decías, Juan Sebastián, y pues digamos que el tema está determinado en que si hay sofisticación y diversificación de mercados, pues aquellos departamentos que logren incrementar ese nivel, pues van a tener actividades productivas y van a incrementar sus tasas de crecimiento económico de manera importante. El término sofisticación, y ya lo mencionaba el doctor Cristian Kettel en su conferencia, significa refinar o hacer estilizado un producto o un servicio. Pues para el departamento del Tolima siento que hemos trabajado mucho en algunos de ellos. El tema del café. El café es un referente para nosotros. Somos el tercer productor a nivel nacional. Tenemos un tema de calidad. Hemos ganado en repetidas ocasiones la tasa de excelencia con municipios como Planadas, municipios como San Antonio e inclusive la última la ganó Ibagué, que está aquí muy cerca de las goteras de Ibagué, San Juan de la China. Entonces, ese término como que implica que la gente tenga que trabajar no ya en la calidad, porque la calidad es un valor que debe estar inmerso en el producto, sino en las características que le debe resaltar. Y pues precisamente una de las características que lo debe hacer es diferenciarlo de lo popular y lo masivo. Vuelvo y pongo el ejercicio del café. Hace 7 años vendíamos 14 millones de sacos de café. A hoy seguimos vendiendo millones de sacos de café convencional, pero hay ya un microlotes, hay ya un nicho de mercado especializado donde empezamos a llegar a fuera de Colombia, a otros países, a Europa, inclusive a China y Japón, con nuestro producto insignia. Entonces, eso significa, digamos, que hay la vocación y el querer trabajar. Creería yo que para este tema la innovación es el eje central para el aumento de la productividad, para el crecimiento económico de las regiones. Es así como aquellos que han facilitado generación de conocimiento y su efectiva transferencia
hacia el sector productivo han logrado mayores tasas de crecimiento. Entonces, el reto está en los empresarios, pero digamos que el entorno tiene que estar adecuado para que eso suceda. Y seguramente el entorno lo constituimos todos, el mismo Estado con la política pública, las instituciones en las que estamos nosotros de base y asentados, que debemos orientar esa política pública y que se vuelva un tema sostenible. Para el Tolima hay mencionables cosas que se han hecho y seguramente han ayudado a que estos empresarios mejoren su oferta y tengan un tema diversificado. Para el 2019 se invirtieron 133.000 millones de pesos en ciencia y tecnología. Seguramente eso empieza a darnos hoy esos réditos, esos buenos resultados de esos ejercicios de investigación. Y creo que está aprobado a nivel del mundo. Creo que Corea es uno de los ejercicios, Corea del Norte es uno de los ejercicios donde podemos tener ese reflejo, que gran parte de su PIB, gran parte de su economía es aplicado en ciencia e investigación. Entonces, creería que eso ayuda mucho. Para que esto suceda deben convertirse en unos ítems. La inversión, que sí o sí se tiene que dar desde el Estado, pero también desde el pensar del empresario, cómo invierte en sus empresas. Muchas veces los empresarios como que entran en una zona de confort y no pasan a ese otro escaño. Y lo mencionaba Camilo Fernández de Soto con todo el programa de fábricas de productividad y que en Ibagué tenemos 3 fases de ellas. Hemos visto cómo ese ejercicio, cuando se le hace una intervención a la empresa de forma directa, ha mejorado, digamos, el tema rentable y el tema de márgenes de ganancias de esa empresa. Entonces, la inversión tiene que estar de los dos lados. Generación de conocimiento, siempre es necesario esa generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento y tecnología. Y pues ya digamos que para concluir, y cómo lo aplicamos dentro de los empresarios, esos empresarios que hoy han sido resilientes después de esta pandemia y que todavía seguimos en ella, pero que estamos ya en una nueva normalidad, han tenido que cambiar sus pensamientos. Empresas se volcaron inclusive, y lo vemos aquí porque somos una Ibagué maquiladora, pero también de diseño, es una Ibagué de confección y moda. Hemos visto cómo las empresas que hacían camisetas, hacían paquete completo, pues se volcaron a hacer temas sanitarios, temas de tapabocas, todo el tema de indumentaria, todo el tema de dotación para hospitales. Y creería que esa es seguramente la sofisticación y por cada 4 o 5 años o en menor tiempo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a, digamos, a la necesidad. Pues Sebastián, eso quería concluir con esta primera pregunta que nos haces. Gracias, José Freddy. Muy importante el planteamiento que nos das. Para cerrar esta primera ronda, esta primera pregunta, por supuesto, quisiera, Juan Carlos, si nos puedes compartir cómo se vive y cómo se trabaja esto desde la capital, desde Bogotá. Juan Sebastián, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, a los compañeros de panel, a toda la audiencia que nos acompaña y por supuesto el agradecimiento y felicitaciones a los colegas de la Cámara de Comercio de Ibagué por la organización de este evento. Pues quizás quisiera comentar algunas cosas al respecto de esta pregunta sobre la sofisticación de los servicios, de los productos y el descubrimiento de nuevas oportunidades de mercados y cómo lo abocamos nosotros desde la experiencia en la Cámara de Comercio de Bogotá. Primero decir pues que nosotros hoy en día tenemos 16 iniciativas de clúster que cubren distintos sectores en servicios, en la agroindustria, en la manufactura. Y básicamente nosotros esa construcción de competitividad, si la pudiera resumir en cuáles son los 4 pilares en los cuales la construimos, está en el fortalecimiento del talento humano, las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y los nuevos negocios y la internacionalización y búsqueda de inversión. Y lo que hemos buscado es que cada una de las agendas que tienen nuestras 16 iniciativas de clúster involucren aspectos específicos, proyectos, iniciativas concretas para perseguir estos objetivos. Y digamos, yo creo que los ejemplos son una buena manera de demostrar, digamos, cómo nosotros perseguimos en distintos temas lo que es esta sofisticación y nuevas oportunidades. Por ejemplo, en Bogotá nosotros tenemos un clúster de farma muy consolidado, en donde es una de las banderas, digamos, productivas y exportadoras de la región. Y básicamente lo que hemos venido haciendo ahí,
trabajando de la mano de nuestros aliados, los empresarios, las entidades relacionadas con los temas de registro, etcétera, es identificar esos mercados objetivo para el crecimiento de las exportaciones farmacéuticas de Bogotá región, identificar cuáles son esos requisitos que se tienen para acceder a esos mercados, trabajar de la mano con cada una de las empresas en ver cuáles son esas guías para la implementación de los cambios que tienen que hacer para poder obtener, digamos, el acceso a esos mercados. Después, realizar frente a esos mercados, identificar las oportunidades comerciales y de la mano de aliados como ProColombia, pues identificar y hacer la gestión comercial para precisamente capitalizar esos cambios y esas adaptaciones en los procesos para generar nuevas exportaciones. Otro tema, por ejemplo, que tenemos en el sector de salud ha sido el trabajo que se ha hecho en la gestión regional de centros especializados de alta complejidad, en donde se ha trabajado de la mano de entidades donde claramente pues Bogotá tiene una fortaleza para trabajar en la articulación de estos actores y propiciar un mayor crecimiento de las exportaciones de servicios y de valor agregado. Y otro tema, por ejemplo, uno lo podría tener en el clúster de la construcción, donde hemos trabajado pues a partir de los retos tecnológicos, ver cuáles son esas respuestas para encontrar soluciones innovadoras para la generación de nuevos modelos de construcción, también cómo se aprovechan, digamos, las tendencias de los mercados, por ejemplo, a través de las necesidades de tener viviendas para personas mayores y cómo esto se gestiona a través de oportunidades con constructores, con fondos de inversión. Entonces, digamos, de manera muy concreta, uno va trabajando a través de esos 4 pilares en el fortalecimiento de nuestros clústeres y en aprovechar esas oportunidades. Quizás lo nuevo y adicional que ha sido para nosotros un reto y ha sido muy importante y lo hemos involucrado en el ADN de todas nuestras iniciativas de clúster es cómo las acercamos a las realidades y a los retos que tienen las MIPYMES en nuestra región. Y aquí tenemos nosotros, si uno mira cuál es digamos, la composición del tejido empresarial de Bogotá región, tenemos que cerca del 94% de las empresas son micros. Si le sumamos cuáles son las micros y las pequeñas, es el 98% de las empresas. Entonces, de alguna manera, si bien esos ejemplos que yo les daba, de alguna manera muestran de manera clara cómo trabajamos con nuestros aliados, con los empresarios en temas de sofisticación y de apertura de nuevos mercados, pues uno de los retos que teníamos nosotros era cómo acercábamos también la institucionalidad y dar una respuesta de los clústeres a las necesidades de estas MIPYMES, más aún teniendo en cuenta los retos que nos trajo esta pandemia. Y es así como hemos involucrado dentro de los trabajos que hacemos con los MIPYMES y de lo que hacemos en los clústeres, iniciativas muy concretas para atender las necesidades de estas empresas. Y nos encontrábamos, por ejemplo, que cuando les preguntábamos a las empresas cuáles eran sus necesidades, aproximadamente el 50% de estas empresas no tenían ningún acceso ni utilizaban ninguna plataforma ni ninguna herramienta digital para sus negocios. Una necesidad obvia con las tendencias, digamos, de los mercados, pero que se aceleraron con las necesidades que nos trajo la pandemia. Entonces, así como, por ejemplo, en el clúster de la construcción, en paralelo a iniciativas como las que mencionaba anteriormente, nosotros desarrollamos un programa que se llama Más Ferretero que Nunca, a través del cual acompañamos a un número muy importante de ferreterías de Bogotá y la región para entender cuáles son esos mecanismos, cuáles son las herramientas que tienen que utilizar para atender a ese cliente que muchas veces ya no está llegando, sino que está esperando en su negocio para que lo atiendan, en fin, en el tema de salud, en paralelo a esos proyectos tan interesantes que mencionaba de alta complejidad, pues también nos encontramos que en el tejido empresarial de Bogotá región hay una cantidad inmensa de IPS pequeñas que necesitaban, y más aún en el marco de la pandemia, entender cómo podían utilizar los mecanismos de la telemedicina para atender a sus pacientes de manera segura, prestarles servicios, atender los temas administrativos. Lanzamos un programa, implementamos un programa que se llama Telesalud a tu alcance, orientado precisamente a las necesidades de esas empresas. Si miramos el segmento farma, les mencionaba todo ese importante trabajo que realizamos para la apertura y sofisticación de procesos para llegar a nuevos mercados, pero también era importante atender a las droguerías de barrio, a las tiendas naturistas que no entendían ni tenían suficiente conocimiento de cómo migrar frente a los cambios en el consumidor, cómo entender esos cambios en el medio de la pandemia, para que además se van a quedar. Y entonces lanzamos también herramientas y procesos de acompañamiento para estas empresas para que precisamente se aprovechen esas tendencias del cliente, esa sofisticación necesaria
desarrolla en el día a día también para ese segmento tan importante de nuestro tejido en la ciudad de Bogotá y la región. Entonces, eso para mostrarles, digamos, de manera dual cómo entendemos lo que es la sofisticación y aprovechamiento de mercados, tanto para unos segmentos más sofisticados como también para la realidad del día a día de las empresas de nuestra región, que en su gran mayoría son MIPYMES y que son pues las más importantes también para mantener, sostener y crecer el empleo de nuestra ciudad. Excelente, Juan Carlos. Yo creo que es una muy buena oportunidad para agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá porque es uno de nuestros pues más importantes y aliados estratégicos en esta gestión. Y yo creo que en esto pues han hecho una tarea muy importante. Resaltar que con la Cámara venimos trabajando unos temas y un programa muy importante que es orgullosos de nuestras empresas y es precisamente el hecho de reconocer las potencialidades de nuestra región y apoyar a nuestros empresarios. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por compartir pues estos trabajos que han hecho desde la Cámara. Y con esto pasamos a la segunda ronda. Yo creo que de sus intervenciones podemos concretar, podemos definir que el concepto de sofisticación y diversificación de mercados lo tenemos muy similar, pero también entendemos que las potencialidades y las condiciones de cada región son muy diferentes. Vivimos en un país extremadamente diverso y también es muy importante también ir identificando cuáles son esas potencialidades y esas ventajas competitivas que podemos ir aprovechando de la mejor manera. Además, pues por supuesto por la coyuntura actual que nos ha planteado unos retos en el corto plazo, pero también en el mediano y en el largo plazo. Todo cambió. Yo diría que todo cambió y en esto pues tenemos que adaptarnos. Y en ese sentido, y con esta introducción de la segunda ronda, quisiera preguntarles lo siguiente. Como clústeres que se están consolidando en sus territorios, ¿cómo estos clústeres que se están consolidando en sus territorios están enfocando esos esfuerzos para afrontar los nuevos retos que ha planteado la pandemia? ¿Y cómo se traduce esto en la revisión de esas hojas de ruta de las que hablábamos anteriormente, de las hojas de ruta estratégicas en el mediano y en el largo plazo? Entonces, en esto, nuevamente, Mirel, si quieres comenzar, tienes micrófono abierto. Gracias. En efecto, cada región tiene diferencias. Yo creo que pues el país en términos generales tiene unas dificultades y unos retos y unos desafíos que son comunes, pero sin duda las regiones tienen unas diferencias importantes. Y entre ellas, por ejemplo, en el caso nuestro, quisiera señalar que si tomáramos en este momento, digamos, el número total de empresas que tenemos asociadas a cadena de valor, estaríamos hablando de más de 39.000 empresas, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, digamos, a través de las distintas iniciativas y de la articulación, de la fuerte articulación público-privada que hemos tenido, sin embargo, todavía hay desafíos alrededor de lograr que mayor cantidad de empresas puedan participar, digamos, de las distintas iniciativas, programas o proyectos, para que la fuerza que se haya y la atracción que haya sobre la cadena sea mayor. Tenemos temas muy puntuales de productividad laboral. Hay sectores, depende del sector, pero por ejemplo, mientras que nos ha ido muy bien en temas de productividad laboral con industrias o con clúster como el de Pharma, podemos decir que en el caso del turismo en general, no solo el turismo de eventos y negocios, que es como nuestra apuesta, el turismo en general, la productividad es realmente baja y que ahí hay un desafío muy importante de región, un desafío que además enfatiza lo que acaba de suceder con la pandemia. Seguramente hay otras regiones del país que comparten esto, porque tenemos, digamos, una serie importante de economía en Colombia alrededor del turismo. Otro tema muy importante que yo creo que ya lo voy a minimizar, porque creo que lo han mencionado todo desde Cristian hasta todas las personas que hemos conversado del tema, es el tema de innovación y de inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo. Creo que eso es de los desafíos que son dinámicos, que siempre tendrán retos nuevos, sobre los cuales hay que subir a todas las organizaciones y articular a todas las instituciones para que haya un mejor derrame sobre el desarrollo productivo de las regiones, sobre todo la investigación aplicada. Por eso, de alguna manera, también algunas de nuestras escogencias. El tema de
involucrar más empresas en proyectos colaborativos. Nosotros, en el caso del Departamento del Atlántico, por ejemplo, tenemos para 2021 alrededor de 100 empresas, entre 80 y 100 empresas que vienen trabajando en proyectos conjuntos, pero eso frente a la masa de empresas que hay, realmente es poco. Entonces, y sigue siendo un proceso pedagógico importante alrededor de cómo trabajar en esa cultura de asociatividad, de competir, pero también asociarnos y sobre todo aprovechar las ventajas que eso significa en muchos sentidos. Y como finalmente, diría yo que utilizar la crisis de la pandemia y toda esta ola o nueva ola, interés y demanda de transformación digital como medio y como oportunidad para sofisticar productos y servicios. Creo que ahí podría resumir como algunos de los retos muy importantes. Como tú hiciste, digamos, una doble pregunta alrededor del tema sobre desafíos de largo plazo, pensaría yo que ahí están concentradas. Sin embargo, con dos ejemplos puntuales te diría que tenemos, por ejemplo, un desafío muy importante alrededor de reorientar la hoja de ruta de salud. Nosotros veníamos trabajando en una estrategia que era un poco más tradicional y a partir de la pandemia y de todo esto que ha venido pasando, decidimos que estamos reorientándolo hacia servicios sofisticados de telemedicina o prestación de servicios a distancia. Básicamente con el objeto justamente de adaptar a ese grupo de empresas a todo lo que está pasando en el mundo y a partir de ahí sofisticar productos y servicios y diversificar, digamos, la oferta exportable. Y como segundo ejemplo te diría que en temas de energía tenemos una ruta con 5 departamentos de la región Caribe, que es muy importante y que tiene como desafíos para los siguientes años impulsar y promover iniciativas de eficiencia energética en el ámbito industrial y residencial. Creo que esas son como dos ejemplos puntuales acerca de cómo estamos pensando, digamos, que debemos orientar todo el trabajo de los clústeres realmente en términos generales hacia el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Mirel. Yo creo que para nadie es un secreto cómo ha venido avanzando el Atlántico pues, en esta materia productiva y creo que los esfuerzos que han venido ustedes trabajando están dando unos frutos muy importantes. Continuamos entonces con Carlos Andrés. ¿Cómo están ustedes adaptándose a esta nueva realidad desde el Valle del Cauca? ¿Qué vienen haciendo? Juan Sebastián, la pandemia a nosotros nos enseñó, pues, en términos generales, desde el punto de vista de desarrollo productivo, obviamente muchos aprendizajes y experiencias pues, dolorosas, pero desde el punto de vista de desarrollo productivo, vimos cómo esa diversidad, la diversidad de la estructura productiva, en cierta forma, nos protegió del impacto de una pandemia. Durante los meses de marzo, abril y mayo, que fueron los más duros en términos de confinamiento, pues el Valle del Cauca pudo, a través de su estructura de producción de alimentos y productos de aseo, cuidado personal, dispositivos médicos y farmacéuticos, pues mantener buena parte de su operación, de su estructura productiva activa. De hecho, esos sectores crecieron en medio de la pandemia. Por esa razón, entre las economías regionales más importantes del país, el Valle del Cauca fue la que menos se contrajo. El PIB de Colombia se contrajo 6,8%, la economía del Valle se contrajo 5,3%, fue la que menos entre las principales economías del país. Eso estuvo principalmente apalancado por el hecho de que tenemos esa estructura diversa en estos sectores que pues afortunadamente se estaban demandando de manera extraordinaria el año pasado. Pero ese crecimiento se vio limitado por cuenta de la dificultad para acceder a capital humano, a personas con las capacidades idóneas para poder acompañar ese crecimiento durante el año 2020 y buena parte, y lo que estamos viendo en el 2021, lo que va a ocurrir en el 2021. Segundo, los empresarios se dieron cuenta de que estar concentrados en un mercado, y estoy hablando del mercado colombiano, y en un sector específicamente, les generaba mayor restricciones de crecimiento. Muchos vieron las posibilidades de, a través de la adaptación de sus productos, sus servicios, poder crecer no solamente en Colombia, sino empezar a exportar. Por esa misma razón, nuestras exportaciones el año pasado apenas se cayeron 2%. Y finalmente, pues esto creo que sí fue algo que ocurrió en todo el mundo,
pues dejó en evidencia el desafío de la transformación digital para las empresas en distintos frentes. Entonces, ahí hay una conjugación de bondades o de oportunidades que aparecieron en medio de la pandemia y de grandes desafíos que pues resumiría de esa manera. Capital humano, tener esa estructura productiva diversificada ligada a los clústeres implica el desafío de formar ese capital humano y eso es algo que se debe resolver con visión de largo plazo. Segundo, la internacionalización, tener la bondad de tener una estructura productiva que fácilmente se pueda adaptar a distintos mercados, aumenta las probabilidades de éxito y minimiza el riesgo de un impacto como en este caso una pandemia. Y tercero, estamos trabajando con las empresas de todos los sectores. Afortunadamente tenemos el clúster de economía digital, la llegada de muchas compañías de capital extranjero a la región en los últimos 5 años para acompañar ese proceso de transformación y adaptación de las empresas en ese frente. Educación, internacionalización, transformación digital. Gracias, Carlos Andrés. Muy importante y muy interesante el planteamiento que nos das. Yo creo que el caso de ustedes es un caso que vale la pena profundizar tal vez en otro espacio porque creo yo que es un caso de éxito muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, José Freddy, ¿cómo ha afrontado esta nueva realidad la capital musical de Colombia? Bueno, Juan Sebastián, aquí es importante decir que creería que a nivel nacional y pues bueno, lo veo aquí en Ibagué, los empresarios tienen esa tenacidad y seguramente ese querer luchar y seguir adelante con sus ideas y sus negocios. Creería que el empresario, el micro, y ya lo mencionamos, que las 57 cámaras que hay en el país, su tema reposa en ese gran microempresariado que puede ser entre el 90 al 96%. Aquí hay algo clave y seguramente es que se aprovecha algo que son las rupturas de las cadenas globales de abastecimiento, donde la industria colombiana dependía mucho del producto importado. Entonces, cuando se cierran esas grandes fronteras por tema naviero, por tema aéreo y por tema, digamos, que no puede generarse la apertura ni llevar ni traer, pues nos tenemos que recoger y es creo que donde se da la oportunidad para que estos empresarios, tanto los de moda como los de turismo, como los productos, y aquí creería que en el Tolima somos beneficiados, somos un departamento netamente agropecuario con 47 municipios, en los cuales 38 producen cacao, tenemos 23 municipios, 38 producen café y tenemos 23 municipios que producen cacao, pero también somos el primer productor en Aguacate Hass, somos el primer productor en Lima, Tahití. Entonces, haciendo esa referencia, siento que como ese tema, vemos que en el campo casi no pasó, la gente del campo no sintió que tuviera que encerrarse ni que hacer aislamiento y eso fue afortunado para nosotros los que estamos en las ciudades concentrados porque la gente del campo siguió trabajando y siguieron llegando a las plazas, digamos, ese producto que es tan importante y que se convierte, pues para nosotros, como coloquialmente lo decimos, los 3 golpes del día. Si ese campesino hubiera estado con otra mentalidad, seguramente el cuento que estaríamos echando hoy sería diferente. Entonces siento que digamos que es cómo se ha aprovechado acá ese ejercicio y seguramente los clústeres que hoy tenemos consolidados después de creer que antes de la pandemia hay un tema y después de la pandemia hay una revisión y creería que para todas las hojas de ruta hay una revisión porque había unas líneas gruesas en desarrollo, pero como lo dijimos en la pregunta anterior, los empresarios tuvieron que reinventar. Lo mencionaba Carlos, el tema digital y para nosotros, para el departamento del Tolima, el Cluster T es muy importante y que se vuelve transversal a los ejercicios que estamos haciendo en región. El Cluster T tiene allí unas victorias tempranas con gente local muy buena en desarrollo de software, con gente local que tiene capacidades para llevar productos fuera de Colombia. Entonces, ese ejercicio me parece que es estratégico y allí es donde quiero resaltar que empiezan a darse cosas que no se habían dado antes, que son los relacionamientos entre los clústeres. Ese interclúster, que el clúster TIC trabaje de la mano con clúster de salud, con clúster de turismo, es fundamental.
entendiendo que el turismo pues depende de un tema de visibilidad. Si no estás visible en la web, si no estás visible en las redes, pues no hay la oportunidad que alguien que esté en Bogotá, que esté en España pueda levantar el teléfono y se pueda comunicar con ese empresario que quizás ya tenga el paquete completo. Pero ahí creería que ese el relacionamiento entre las iniciativas ha sido fundamental aquí en el departamento del Tolima. Algo que seguramente hemos aprovechado en el departamento es temas de Estado donde compra eficiente y compras públicas locales determinan unos porcentajes para que en las regiones se den esas compras. Eso siento que lo ha aprovechado los empresarios y hemos podido empezar a entrar en esa onda donde la gente no conocía el Sector 2, que es ahora la nueva plataforma, digamos, de compra eficiente, y que hoy en día vemos que hay empresarios que se están postulando a ese muy buen ejercicio. Y bueno, siento que Ibagué es un muy buen vividero en el sentido de que temas de construcción, la tercera edad se está, digamos, relocalizando y está llegando a la ciudad. Quería concluir con eso, Sebastián. Muchas gracias, José Freddy. No, muy interesante el contexto que nos das de las potencialidades, y me llama muchísimo la atención el escalamiento que ha venido teniendo el sector agrícola y el liderazgo que ha tenido el Tolima y toda la región centro-sur del país en nuestra vocación como país, que finalmente es una vocación también, entre otros, agrícola. Entonces, qué bueno que lo estén aprovechando y muchos éxitos en estos nuevos retos. Yo creo que nos toca ir cerrando con la intervención de Juan Carlos, que va a ser además, estoy seguro, un cierre con broche de oro. Entonces, Juan Carlos, adelante. Juan Sebastián, muchas gracias. Pues tal vez como lo mencionaba en la respuesta anterior, a nosotros la crisis generada por la pandemia nos hizo volcar también en gran medida el trabajo que hacemos de clúster con indicadores y con acciones muy concretas para apoyar la reactivación de las empresas. Y lo que hicimos desde el área de competitividad, la Cámara de Comercio de Bogotá, fue primero identificar cuáles eran aquellos sectores que se habían visto más afectados por la pandemia, reunirnos con los empresarios y entender de manera muy concreta cómo les podíamos ayudar. Identificamos que en varios de esos sectores, por ejemplo, los restaurantes populares, las ferreterías, los segmentos de moda, el tema de turismo, como les mencionaba anteriormente, los empresarios nos decían, necesitamos una mayor apropiación de tecnologías y de transformación digital, requerimos capacitación especializada, generación de nuevos modelos de negocio y nuevos canales de comercialización, mejor acceso a financiamiento y soluciones logísticas eficientes y la creación de espacios permanentes de contacto y de negocios. Y es así como a través de esta retroalimentación nosotros estructuramos 7 programas bandera que denominamos programas bandera para la reactivación, y lo que hicimos fue generar unos programas sombrilla que apalancan no solo servicios de apoyo desde el área de competitividad en la Cámara, sino de otras áreas de la Cámara de Comercio, como nuestra área de fortalecimiento empresarial, toda la ruta, digamos, de formalización según el sector y también de otros aliados. Entonces, para darles un ejemplo muy concreto, toda la información de nuestros programas está disponible en la página de internet de la Cámara, pero para el sector de gastronomía identificamos un reto muy importante de los restaurantes populares y lanzamos un programa que se llama Zona Casera, que involucra todos estos elementos que acabo de mencionar, de la mano de aliados internos y externos. Aquí se vinculó el SENA para enseñarles a los restaurantes cómo debían apropiar estas herramientas, cuáles eran los temas relacionados con la bioseguridad que tenían que implementar, generar una ruta de formalización para aquellos que no lo habían hecho, identificar, digamos, las oportunidades para tener unas mejores bases y cadenas de suministro a mejores costos, y de esta manera articulamos un programa. Ya tenemos cerca de 1.000 restaurantes populares en Bogotá vinculados a esta iniciativa. Le vamos a vincular nuevos temas a esto relacionado con temas de sostenibilidad, talento humano y, en fin, generar como esa ruta de acompañamiento de manera integral. Y tal vez otro ejemplo muy interesante fue que, como lo mencionaba tal vez José Freddy, identificamos que había oportunidades de encadenamientos y de relacionamiento entre los distintos clústeres. Y vimos cómo, por ejemplo, muchos de los temas que requerían las empresas de los distintos sectores estaban relacionados con soluciones tecnológicas, soluciones financieras y soluciones logísticas. Y nosotros tenemos 3 clústeres en esa materia, y lo que hicimos aquí fue generar un programa también que se llama Mi Sector se Reactiva, que prioriza 3 nichos, digamos, de la economía local. Ahí están, por ejemplo, las panaderías, las cafeterías, las inmobiliarias, los hoteles.
Y esto contempló dos componentes, este programa que hemos venido ejecutando. Primero era identificar todas esas soluciones tecnológicas, financieras y logísticas disponibles en el mercado, generar alianzas con estos proveedores de estas soluciones y a partir de eso hacer un match entre estas soluciones y acompañar a las empresas en la implementación de estas soluciones. Como decía, pues muchas de estas empresas, cerca del 50% de las empresas ni siquiera utilizaban una herramienta digital para el tema de ventas, etcétera. Entonces, esto nos permitió, digamos, apalancar soluciones existentes y enfocadas en la problemática de los segmentos más afectados por la pandemia. Y adicionalmente, generamos un componente adicional que hemos venido trabajando con Connect Bogotá Región y que ya busca es, a partir de soluciones existentes, generar soluciones innovadoras que, por ejemplo, se adecúen a las problemáticas específicas identificadas en las MIPYMES, y es así como hemos venido trabajando con solucionadores desde estos 3 clústeres y a partir de las problemáticas identificadas en los distintos segmentos afectados por la pandemia, en la generación de nuevas soluciones, y estamos en todo el proceso de implementación de estas soluciones en empresas específicas que queremos que la hagan. Entonces, por ejemplo, en Mi Sector Se Reactiva tenemos una meta de por lo menos acompañar 180 empresas en la implementación de estas soluciones y un programa que ha sido muy parecido también en ese proceso es el de Telesalud a tu alcance, donde también estamos acompañando a por lo menos 110 empresas IPS pequeñas en Bogotá Región en la identificación e implementación de estas soluciones para la mejoría, digamos, de sus negocios. Todo esto con indicadores, bien sea de aumento en las ventas o disminución en los costos. Entonces, esto, algunos ejemplos de cómo hemos venido implementando. Esperamos a través de estos programas beneficiar a más de 6.000 empresas de la región y acompañar ya con el proceso completo de acompañamiento de la adopción de soluciones a más de 2.000 empresas. Gracias, Juan Carlos. No, yo creo que es un muy buen cierre. Aprovechamos, por supuesto, para agradecerle al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, a Brian, que siempre ha estado muy atento, pues, de apoyar las iniciativas que desde el Ministerio vamos aterrizando a las regiones. Por supuesto, a Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva. Y quisiera invitarlos a hacer un cierre de 1 minuto. Y en esto nos toca ser muy estrictos, pero 1 minuto para que ustedes resalten qué es lo mejor de cada uno de sus departamentos o de su región. Y con eso cerramos, mejor dicho, dando un mensaje de esperanza y un mensaje muy positivo para quienes nos acompañan. Entonces, Mirel, ¿cómo cerramos con el Atlántico? Gracias. Yo diría que lo podría resumir en una palabra que además está de moda y es resiliencia. Hemos permanentemente monitoreado, digamos, la confianza y la percepción de los empresarios desde que inició la pandemia y cada vez vemos con más certeza y con más, digamos, con más profundidad cómo efectivamente los empresarios han respondido de una manera resiliente, están, digamos, incorporados en las iniciativas, quieren más iniciativas y están pidiendo mucho más. Así lo resumiría. Gracias. Muchas gracias, Mirel, por tu tiempo y por tus conocimientos. Carlos Andrés, adelante. Vale, no, sigo en la línea de Mirel, busquemos una palabra. Yo hablaría de diversidad. Cali y el Valle del Cauca para mí siempre han sido el triunfo de la diversidad. Nosotros nos hemos configurado como una región de migrantes. Eso ha permitido que conocimiento y capacidad de distintas regiones de Colombia lleguen aquí. Pues el 90% de las exportaciones de café de Colombia que nosotros no producimos salen por nuestro puerto. Y eso hace que nosotros estemos permanentemente conectados con el resto de Colombia y que esa estructura social y económica esté permanentemente en evolución, dando un claro ejemplo, creo yo, que a la escala casi de Bogotá, de cómo la diversidad pues es un factor que hay que celebrar y que genera oportunidades de crecimiento. Totalmente de acuerdo, Carlos Andrés. Muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos compartidos. Juan Carlos, seguimos contigo para que cierre el local. Juan Sebastián, decir que una de las grandes fortalezas de Colombia es precisamente ser un país de regiones, con regiones diferentes pero complementarias, y Bogotá siendo un mercado que per se es muy interesante porque pues es más grande que varios países de la región en términos de su PIB
es también una plataforma exportadora que integra hacia atrás y que genera sinergias hacia el resto del país, siendo uno de los principales pues, hub logísticos con su aeropuerto en América Latina, siendo un centro muy importante de servicios que no solo apalancan el desarrollo de la economía de Bogotá, sino también del país. También siendo un hub de inversión que permite que digamos que muchas de las inversiones que llegan a Colombia inicien por Bogotá, pero precisamente se vayan extendiendo a otras regiones del país, buscando precisamente esa diversidad y esa complementariedad entre las distintas regiones. Entonces yo diría que aquí un trabajo muy articulado con las otras regiones, en donde por supuesto Bogotá juega un papel muy importante dentro de la venta país para la llegada de inversionistas, pero por supuesto de la mano de nuestros compañeros de otras regiones de Colombia. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias también por tu tiempo y por compartir todo ese conocimiento y todas esas experiencias. Y bueno, pues cerramos con José Freddy para que nos deje ese mensaje de esperanza y ese mensaje desde el Tolima. José Freddy, adelante. Juan Sebastián, honor que me haces dejarme de último para cerrar este excelente panel. Gracias a los compañeros que estuvieron aquí acompañándonos en este ejercicio. Y pues voy a utilizar también una palabra. Creería que la palabra para nuestro departamento y como lo estamos viviendo en este, digamos, cuatrenio, en este ejercicio de política pública, es articulación. Hemos visto la articulación entre el Estado, la academia y los empresarios. Y en el tema de tener una política pública que se funda en ese tema de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Creería que ese ejercicio nos dio réditos para que a través del ICC, Índice de Competitividad de Ciudades, realizado por primera vez fuera de Bogotá, aquí en la capital musical hace 2 semanas, pues nos diera ese reconocimiento de ser una de las ciudades que avanzó en temas de sofisticación y diversificación. Entonces ahí nos dieron ese reconocimiento. Entonces creería que ese es nuestro fuerte, ese tema de articulación que hoy estamos viviendo y que celebro mucho, que la política pública pueda ser usada para eso, para desarrollar regiones. Un gusto haberlos acompañado y gracias a todos los que nos han visto y nos están escuchando. Muchas gracias, José Freddy. Cierro con la siguiente invitación y es a que desde nuestro papel en las regiones invitemos a que cada vez se sumen más y más entidades a estas iniciativas y es por eso que este congreso se ha denominado precisamente Sofisticando Mercados y Descubriendo Oportunidades. Señores y señora panelista, muchísimas gracias por su tiempo y desde el Ministerio estamos encantados de poderlos acompañar y de poderlos apoyar en estas iniciativas. Me despido hoy desde Cúcuta, norte de Santander, porque desde las regiones es desde donde construimos país. Muchas gracias a todos. No, gracias. A todos. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Feliz día para todos. Un abrazo y un saludo muy especial desde la Ciudad Musical de Colombia a todas las regiones del país que en estos momentos están conectados con nosotros. Les reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes quienes han estado muy pendientes de nuestra plataforma y recuerden que pueden consultar la programación completa de nuestro evento en www.congresocluster.com. Muchas gracias y feliz resto de tarde.